Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a una conferencia más organizada por el Colegio de Veracruz. En nombre de nuestro rector, el maestro Eugenio Vázquez Muñoz, le damos la más cordial bienvenida. Desde hace ya varios meses, en este largo confinamiento, el colegio ha diseñado un ciclo de conferencias para estar dialogando, charlando, aprendiendo, compartiendo las diferentes investigaciones que se hacen al interior de la institución, de los diferentes campos de estudio. Ayer fue una gran conferencia en el tema de la comunicación política en tiempos del COVID. Hemos tenido conferencias en aspectos de análisis económicos, etcétera. Y hoy toca el turno a la Academia de Filosofía y Letras, de la cual soy coordinador. Para quienes no me conocen, me presento. Soy el maestro José Miguel Naranjo Ramírez. Y pues de verdad que es un verdadero gusto poder estar aquí esta tarde con ustedes. Y bueno, el diseño que se le ha dado a esta charla es la historia de las epidemias en la narrativa literaria. Y de verdad que existe una gran cantidad de obras de grandes escritores clásicos donde el tema central son epidemias, más que pandemias, epidemias, ¿no? Haciendo la diferenciación que una epidemia es prácticamente algo, una enfermedad que sucede en una región determinada, y una pandemia, como la propia palabra, de origen griego, pan, se divide en todo el mundo. Entonces, incluso el gran escritor mexicano Rafael Pérez Gay señaló apenas recientemente en su programa La Otra Aventura que hasta lo que él conoce, no conoce una novela que sea novela de la pandemia, conoce novelas de la epidemia, y eso me hizo recordar, por ejemplo, La Muerte en Venecia de Thomas Mann, que todo sucede en la ciudad de Venecia y está alrededor de la peste negra. La de Camus, precisamente, que Vargas Llosa apenas armó un debate porque declaró que no era de las mejores novelas de Camus, La Peste. ¿Y por qué es importante que también el colegio y estemos dialogando desde la literatura esta temática? Bueno, porque la literatura nos ayuda a reflexionar, a replantearnos, diría Karl Popper, siempre a través de las letras, de la literatura, de la filosofía, se provoca una crisis y una crítica, y de la crítica se provoca una crisis, de la crisis surge un criterio, una manera de pensar, de replantearnos, y eso es lo que hoy precisamente vamos a hacer. Por eso hemos invitado a tres amigos personales y de la institución, del colegio. Por cierto, les damos las gracias por aceptar y compartir con nosotros sus estudios, sus experiencias. Aquí de verdad que será una plática agradable donde nos acercaremos desde la visión de los panelistas a obras, pues por ejemplo, La Peste de Camus parece, Boccaccio, los cuentos de Boccaccio, García Márquez, José Saramago. En general se va a ir desarrollando una interesante temática, y la planificación es la siguiente. Presentaré a los ponentes, tendrán un promedio de 15 minutos cada uno, y ya al final se dará un espacio para si hay algunas preguntas o algunas respuestas. Y bueno, sin más preámbulo, iniciamos con Mari Carmen Delfín Delgado. Ella es escritora, periodista. Ustedes, si la quieren seguir, escribe en el Diario de Jalapa, en El Dictamen, tiene obra publicada, ha participado como ponente y presentando libros en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, por supuesto que también en la clásica y tradicional Feria Infantil y Juvenil del Colegio Preparatorio Juárez, y tiene toda una trayectoria literaria, de estudio, de mucha dedicación. Muchas gracias, Mari Carmen, por estar aquí con nosotros hoy, y te cedo la voz para que compartas el texto literario que has preparado para nosotros. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Iniciamos. Buenas tardes a todos. Es un gusto ver a todos los amigos que están con nosotros. Gracias, José Miguel, por la oportunidad, al Colegio de Veracruz por invitarnos, al rector Eugenio Vázquez. Y vamos a compartir con ustedes, como ya lo expresó José Miguel, el tema, las pandemias, algo que estamos viviendo en esta época y que pues estamos primero en las letras y ahorita en carne propia. Les voy a compartir un trabajo acerca de nuestras acompañantes añejas, que han sido las enfermedades. Las enfermedades han existido a lo largo de la historia de la humanidad. Gracias a las investigaciones de arqueólogos y antropólogos forenses, sabemos del origen de nuestra especie, de los primeros hombres, quiénes eran,
cómo vivían y de qué enfermedades murieron. Algunos restos aún llevan como tatuaje las huellas de sus padecimientos, golpes, accidentes y cómo vivían y de qué enfermedades murieron. También ellos fueron atacados por microorganismos. En la bahía de Hudson, en Canadá, se descubrieron fósiles de bacterias encapsuladas en un cuarzo con más de 3.700 millones de años, las primeras al formarse totalmente el planeta. En el casquete de Guliga, en el Tíbet, se hallaron en el hielo más profundo virus y bacterias desconocidos con una antigüedad de 15.000 años aproximadamente. La peste, enfermedad mortal para el hombre causada por el bacilo Yersinia pestis, se vincula generalmente a los roedores y se transmite al hombre por medio del piquete de pulgas infectadas, tejidos contaminados o gotas de partículas respiratorias. Se presenta con variantes como la peste bubónica, la peste septicémica y la peste pulmonar. Esta enfermedad es altamente contagiosa y no se conocía cura hasta hace poco tiempo. Se combatía con oraciones a diversas divinidades, sangrías, purgas, procesiones y quema de herejes y contagiados, prácticas que en nada mejoraban la situación. No solo en la piel del planeta quedaron las huellas de esta microvida. Testimonios literarios recrean el sufrimiento y devastación causados por enfermedades incontrolables que azotaron a la humanidad en diferentes épocas. Peste, cólera y lepra principalmente son las epidemias tratadas en la literatura. En el Antiguo Testamento, en el libro segundo, capítulo 24 de Samuel, es descrita como castigo por la desobediencia del rey al mandar a censar la región. Dios le da al rey David 3 propuestas para el pago del pecado cometido: 7 años de hambruna, 3 meses de guerra o 3 días de peste. El rey eligió esta última. Cito un fragmento. Y envió Jehová pestilencia a Israel desde la mañana hasta el tiempo determinado. Y murieron del pueblo, desde Dan hasta Beerseba, 70,000 hombres. Fin de la cita. Aquí ya empezamos a ver los primeros estragos de las epidemias. Tucídides narra en la historia de la guerra del Peloponeso, escrita a mediados del siglo V después de Cristo, una epidemia de peste en Atenas durante la guerra que sostuvo con más de 50 años con Esparta, con oleadas de contagios durante 4 años. Esta epidemia mató a la tercera parte de la población. Como buen historiador, da una narración detallada de los síntomas y el sufrimiento de los enfermos. Voy a compartirles una cita. La gente se sentía afectada de repente, estando en buena salud. Se notaba violentes calores en la cabeza, los ojos estaban rojos e inflamados. En el interior, la faringe y la lengua se volvían sangrientos, la respiración irregular, el aliento fétido. Aquí está narrando los síntomas que pues ahorita están coincidiendo con los que estamos sabiendo de otros enfermos. En la obra maestra de Sófocles, Edipo Rey, escrita hacia el año 430 a.C., la epidemia se presenta en la forma mitológica y literaria característica de la tragedia griega. La peste que asola Tebas en el punto de partida para que Edipo cumpla su destino. No solo es el pretexto, además es una metáfora de la violencia que se expande por la ciudad de manera contagiosa. Narra que la población se encuentra conmovida violentamente por la desgracia, con la muerte de niños, adultos y animales. Los campos se secan a causa de la enfermedad. Gracias a la obra Historia Secreta de Justiniano, del historiador bizantino Procopio de Cesarea, sabemos que en el año 540 de nuestra era, Bizancio fue asolada por una terrible epidemia de peste bubónica, la primera pandemia que ha dejado huella en la historia. Se supone su propagación por toda Europa meridional, ya que Gregory de Tours en sus historias describe cómo hacia el año 590 la peste devastó poblaciones del sur de Galia. En 1348 la peste se apodera de Florencia. Giovanni Villani, escritor, político y cronista de esta ciudad,
había empezado su obra Nueva Crónica en 1330, importante recopilación de la vida florentina, obra que fue abandonada en 1347, cuando enfermó por la peste que lo mató al siguiente año. Antes de morir, tuvo tiempo de relatar el avance de la epidemia, su evolución y el número de defunciones. Su hermano Mateo, en su crónica de 1363, hace el balance de la enfermedad, calculando que murieron 50,000 personas en la ciudad, atribuyéndolo a un castigo divino. Posteriormente, se relacionaron los brotes de pandemias al paso de algún cometa. La obra de Boccaccio, El Decamerón, escrita en 1353, también está ambientada en Florencia. Narra que para huir de la peste, 7 mujeres y 3 hombres aristócratas se confinan en una residencia de campo. Cada noche, para aligerar el aislamiento, cuentan una historia. En total, 100 cuentos. Muchos de ellos eróticos, algunos alegres y otros trágicos, leídos durante 10 días. En la introducción de la obra, para situar el contexto de los protagonistas, relata los horrores de la peste bubónica. Les voy a leer la cita para que pues escuchen cómo lo relataba tan vivamente. Y no era como en Oriente, donde a quien salía sangre de la nariz le era manifiesto signo de muerte inevitable, sino que en su comienzo nacían a los varones y a las hembras en las ingles o bajo las axilas ciertas hinchazones que algunas crecían hasta el tamaño de una manzana y otras de un huevo, que eran llamadas bubas por el pueblo. Inmediatamente la calidad de dicha enfermedad empezó a cambiarse en manchas negras o lívidas que aparecían en varias partes del cuerpo. Fin de la cita. Deshecho por el dolor, el poeta italiano Francisco Petrarca recopila en su obra Cancionero los 366 poemas que compuso en honor a Laura, la mujer que amaba, quien en abril de 1348 fue víctima de la epidemia de peste negra en Aviñón. Su cadáver yacía entre los cientos de muertos. Esta epidemia se repitió en sucesivas oleadas, llegando a matar millones de personas en su transmisión, que duró hasta el año 1490. En su obra Rimas en vida y tras la muerte de la Madonna Laura, Petrarca desborda el dolor y el coraje por esta pérdida en hermosos poemas. En su correspondencia con familiares y amigos, entre ellos el propio Boccaccio, reunida en el volumen Epistolae Matricae, culpa al destino y exalta su desconfianza hacia los médicos, y le menciona a Boccaccio. Historiadores que enmudecen, médicos que no saben, filósofos que fruncen el ceño y elevan los brazos desconcertados. Si 100 hombres se guiaran por su instinto natural y sentido común sin doctores, no tengo duda que este grupo estaría mejor. Coincide un poco con ciertas opiniones que tenemos hoy en día. Tema atractivo para escritores de todas las épocas han sido las epidemias y sus consecuencias. El listado es amplio y variado. Autores como Nicolás Maquiavelo y su obra Descripción de la peste en Florencia en 1527, Alejandro Manzoni en el siglo XIX con Los novios, Daniel Defoe, El diario del año de la peste, Mary Shelley, El último hombre, Alejandro Pushkin con Banquete en tiempos de peste y Samuel Pepys, La gran peste en 1665, por citar algunos, nos llevan a revivir y a sentir la tragedia en carne propia. La mente navega entre el estetoscopio y la pluma, ya que la ciencia es un océano donde confluyen todas las aguas, con olas que agitan diferentes corrientes y finalmente se mezclan para formar parte de un mismo cuerpo, donde el remolino de las vivencias nos lleva inevitablemente a un punto común, el conocimiento encaminado al beneficio del hombre. Las disciplinas científicas y filosóficas, la tecnología y el arte se entrelazan para interactuar con la naturaleza humana, hurgar en lo profundo para encontrar la solución a lo que nos aqueja. Esa búsqueda constante involucra, en consecuencia, a todos los estudiosos preocupados por lograr la mejoría física y espiritual
los hermana para cumplir el mismo fin, un bienestar integral. La medicina es una profesión especial y exigente, requiere de muchísimos años de preparación, de disciplina, de sacrificios, de constante capacitación, de aprendizaje que nunca termina y sobre todo de una verdadera vocación y sentido humanista. Estas características hacen del médico un hombre especial con la capacidad de prolongar el regalo de Dios que es la vida. En sus manos, el Ser Supremo ha depositado la fuerza para lograrlo. En su mente, la sabiduría y en su corazón, el amor hacia sus semejantes. También esas manos, esa mente y ese corazón se impregnan de las vivencias del paciente, las toman y las hacen suyas en una altruista profesión. Tanto en la medicina como en la literatura creativa, el elemento esencial es el hombre y su vida. Por lo general, el doliente es el punto de encuentro de ambas disciplinas. El doctor lucha por desaparecer el dolor, lo estudia, deduce el origen y lo resuelve. Constantemente aplica la psicología para atenuar lo que por un momento los medicamentos no pueden resolver. Escucha y con resuelta sonrisa aminora el sufrimiento. El escritor también busca sacar ese dolor en la poesía, en la narrativa, en la novela. Lo expone para ser entendido, sentido y finalmente desechado. El objetivo de mejorar y prolongar la vida se cumple en ambos campos. El escritor procura en la mayoría de las historias un final feliz y el médico pone su sabiduría para lograrlo en la realidad. El apasionante mundo médico y las agobiantes enfermedades han sido tema recurrente en las obras de grandes escritores. Durante siglos se ha hablado de situaciones hospitalarias, de personajes con padecimientos descritos detallada y apegadamente a la sintomatología y lenguaje médico, con enfermedades ficticias, de tratamientos científicos y esotéricos, con personajes humanos o monstruosos. Franz Kafka, en su obra maestra Metamorfosis, narra el momento en la vida de un hombre que paulatinamente va convirtiéndose en insecto, metáfora de la transformación que algunas enfermedades provocan en los enfermos. Gustave Flaubert describe técnicamente el horror de la muerte por envenenamiento con arsénico y plasma con gran precisión la agonía provocada por este veneno en su novela Madame Bovary. Ernest Hemingway, en Las nieves del Kilimanjaro, se centra en la evolución de la gangrena que sufre el protagonista. En Campamento Indio, plasma la angustia del médico que debe hacer la cesárea con una navaja y sin anestesia, con los desgarradores gritos de la mujer que provocan el suicidio del esposo mientras el bebé nace. En La cara de la desgracia, Juan Carlos Onetti describe la perfección de la autopsia con la que termina su relato. La otra arista son los médicos que se convirtieron en escritores, como el ruso Anton Chekhov, quien combinó sus dos pasiones, pues decía que la medicina era su esposa y la literatura su amante. Carlos Williams, médico y poeta estadounidense, el escocés Arthur Conan Doyle, autor de Sherlock Holmes, el contemporáneo Oliver Sacks, de origen inglés, quien fue destacado químico y neurólogo. Su obra Despertares fue llevada al cine. En nuestro país, los médicos escritores también han jugado un papel importante en este terreno. Entre muchos mencionaremos a Enrique González Martínez, poeta antimodernista, Manuel Acuña, poeta del movimiento romántico, Mariano Azuela, precursor de la novela revolucionaria, y Elías Nandino. En él la medicina y la poesía marcaron su vida. Las parangonaba con un vaso de agua. Una era necesaria para contener a la otra. Hoy, el mundo enfrenta una vez más una lucha atroz contra esos diminutos enemigos. Batalla con un final incierto, donde desafortunadamente caen muchos combatientes, sobre todo los que están en la primera fila, los que combaten día a día por salvar la vida de sus semejantes, médicos y enfermeros, hombres y mujeres con vocación y amor por su profesión, amor a la humanidad, exponen la propia sin importar el peligro, el hambre, la sed y el cansancio, aún siendo despreciados con la convicción y entereza que les dicta su vocación.
Gracias por escucharme. Muchas gracias, Mari Carmen. De todo lo comentado, hay algo muy interesante. Los artistas, en el caso los novelistas, siempre nos hablan con simbolismos. Ejemplo, lo que decía al inicio de La muerte en Venecia, el ejemplo es que la obra es publicada en 1912 y ya Thomas Mann estaba diciendo Europa pesta, porque venía el contexto de la Primera Guerra Mundial. E incluso también eso lo afirma Vargas Llosa en su libro de ensayos, La verdad de la mentira, donde hace ese tipo de interpretación de que precisamente la peste era también un desnudar a esa sociedad que estaba en crisis, que estaba conflictuada y que iba a venir momentos atroces y complicados, ¿no? Para eso también sirve la literatura. Y Mari Carmen nos enseña, además, que el tema de las pandemias, pues es un tema que ha venido acompañando lamentablemente al hombre, como positivamente también a la literatura, para desahogarnos, para criticarnos, para autorregenerarnos, para todo lo que pueda servir el arte. Y bueno, continuando, toca el turno ahora al amigo Edgar Landa. Recientemente, por cierto, acaba de salir publicado su libro, el cual fue presentado en el Colegio de Veracruz, en el Auditorio Aristóteles, El hombre de las 1000 palabras. Edgar hoy no trae 1000 palabras, tal vez traiga menos, pero nos viene a hablar un poco del tema de las pandemias en la obra de Camus, en la obra de García Márquez, en la obra de Boccaccio del siglo XIV, si no mal recuerdo. Edgar, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Les platico que Edgar es escritor, es periodista, está trabajando para futuros libros, apenas libros de literatura infantil, y también escribe en distintos medios impresos nacionales y estatales, por lo que quieran seguir sus artículos. Y Edgar, muchas gracias. Adelante. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, al rector Eugenio Vázquez, a ti también, y a los amigos que nos están acompañando. Es un gusto poder participar aquí con ustedes y tratar de colaborar con un granito de arena acerca de mis comentarios, acerca de las obras que he leído y he analizado, no a grandes rasgos por los tiempos, pero sí para que tengan una idea de que a través de la historia, los escritores, a través de su pluma y desde su perspectiva, cómo han visto desde las pandemias, ahorita precisamente con este tema actual del COVID, a pesar de los años que han pasado, no se ha visto una gran distancia de acontecimientos que cambien nuestra vida debido a que los gobiernos siguen haciendo cosas en pro siempre de un grupo minoritario. Ahorita hablaré un poquito de la peste de Albert Camus, que la sacó en 1947. A pesar de que en ese año nada más habían salido 76 casos, Camus escribe y nos relata de una forma como es la de él, de qué forma la pandemia va cambiando la forma de pensar de los ciudadanos, debido a su forma psicológica, la depresión que va atrapando a todos los ciudadanos, desde un inicio que saben de la afectación y los ponen en cuarentena. Desde ese inicio no es muy diferente a los de hoy. Todo se ha visto conjugado de que las diferentes ocasiones en que un ser diminuto nos cambia la vida, el ser humano a través del miedo no sabemos de qué forma encararlo, no sabemos qué tiempo va a ser su duración y sobre todo qué nos va a generar en nuestro estado emocional. La peste, cuando inicia, la ciudad se vuelve desolada y empieza una serie de caos, que aunque muchas veces el caos es necesario para podernos organizar de nuevo, sacar de ese tipo de situaciones nuevas alternativas, rediseñarnos, hacernos una introspectiva para ver qué podemos sacar positivo a esa situación. Lo mismo sucede con el ensayo sobre la ceguera de José Saramago. Son novelas, diferentes narradores, diferentes estilos, pero a final de cuentas compaginan con la idea de la actitud del ser humano. ¿Cómo es nuestra sociedad actual? ¿Cómo nos desenvolvemos ante circunstancias adversas? Y sobre todo, ¿de qué manera ser generoso? Porque cuando
surge este tipo de situaciones. Por ejemplo, aquí en la ensayo sobre la ceguera, cuando inicia que está un tipo en un semáforo y de repente le llega la ceguera blanca, y ahí inicia, se asusta, llega el miedo, y un grupo de personas se acerca y se ofrecen a llevarlo a su casa. Posterior a ello, el que se ofrece a llevar a este tipo a su casa, le roba el coche. Entonces, cuando uno se pregunta, ¿en qué tipo de sociedad estamos viviendo? Somos, al final de cuentas, caníbales contra nosotros mismos. En lugar de mostrar esa generosidad, ese amor por el prójimo, no, al contrario, buscamos de qué forma quitarles, buscamos de qué manera ser nosotros la parte principal. Ahí es donde el egoísmo se apodera en nosotros. Y luego muchas veces decimos, ¿pero qué sucede? En esta situación tenemos que abrir los ojos y sobre todo recobrar nuestro sentido de amor, que es nuestro sentido original. En el ensayo sobre la ceguera, José Saramago nos dice que la situación que cuando ponen en cuarentena a un grupo de ciudadanos, ellos creen que ya con eso van a poder lograr apaciguar el incremento de infectados. Cosa contraria, después deciden volver a abrir las puertas de la ciudad y es cuando se incrementa. Es cuando se da uno cuenta que nuestras decisiones están mal encaminadas para el bien de todos los ciudadanos. Hay una frase que dice José Saramago, y se las comparto, que dice, la diferencia que yo encuentro entre estos ciegos y los animales es el egoísmo que surge de los mismos ciegos. En verdad está aún por nacer el primer ser humano desprovisto de esa segunda piel que llevamos egoísmo. Y es verdad, él nos puntualiza de forma concreta que el ser humano, cuando vemos que el agua nos está llegando al cuello, buscamos siempre el bienestar propio, olvidándonos de los demás seres humanos. Lo mismo sucedió con la novela de Mary Shelley en El último hombre. Esa novela ambientada en 1826 y ambientada en Inglaterra, nos demuestra de una forma tajante cómo un aristócrata, el hijo del rey, trata de ver una situación, o más bien hacer una crítica al gobierno, porque él recién se estaba terminando la monarquía y él era comunista. Entonces, en este aspecto, la novela de Mary Shelley, El último hombre, nos hace entender que la narrativa que utilizan los escritores es una crítica hacia nuestro sistema, una crítica hacia las estructuras sociales donde siempre los que tienen poder y dinero son los que van a salir avante y los pobres siempre van a ir siendo relegados, como en estas ocasiones por ejemplo, en el COVID, que el que menos tiene va a ser el que más va a sufrir. En el caso de la novela de Boccaccio, de Camerón, precisamente en uno de sus primeros cuentos, como decía Mari Carmen, un grupo de 7 personas, aristócratas, pudientes, deciden salir de la ciudad para no estar propensos a sufrir esa plaga también de la peste, que a través de la respiración se contagiaba a todos los demás. Incluso en cada cuento que esta gente decía, se veía muy marcada la situación de que cada gente que tiene el poder va a poder dominar a los demás. Incluso en esta obra de Boccaccio, muchos de sus libros
fueron prohibidos en ese entonces, fue en el siglo XIV, porque los sacerdotes de la Santa Inquisición lo tenían prohibido, lo decían blasfemo. Entonces, sobre este tipo de obras, de reflexiones, nos idealiza, o más bien nos concientiza a ser mejores personas en época de adversidad. Nos incita a ver y sobre todo ser de una manera generosa para poder no hacer un mundo utópico, sino un mundo donde se pueda correlacionar ambos poderes, los de arriba y los de abajo. Pero para eso yo creo que todavía estamos en pañales, tenemos que seguir trabajando y sobre todo iniciar desde abajo, desde nuestros niños, haciéndolos ser seres pensantes y sobre todo que cada uno de ellos ponga parte de sí mismo para ser un mejor ser humano. Muchas gracias. Gracias a ti, Edgar. Y precisamente una vez escuché de Vargas Llosa que se escribe literatura y se lee literatura porque el mundo real y físico que tenemos no nos gusta. Y por lo menos a través del arte, del pensamiento, de la imaginación, de la recreación, podemos construir un mundo paralelo al mundo real. Y a partir de ese mundo paralelo podemos vivir, viajar, tener una mejor vida. También para eso sirve el arte. Gracias, Edgar. Y bueno, Alberto Calderón, un amigo que conocí ya hace varios ayeres, un hombre que por años se ha dedicado al periodismo cultural, tiene una obra ampliamente ya publicada, dentro de sus novelas está, o sus obras, autor del libro El Salto, Relatos de la Vida Cotidiana, novela corta El Frágil Paraíso, el libro de cuentos Los Espiroquetas, poemario Carmen Mirando el Mar. Y quiero mencionarlo porque se me hizo muy interesante. Yo desconocía esta parte de Rafael Lucio Nájera. Es un libro del doctor Rafael Lucio Nájera, Aproximación Biográfica. ¿Y por qué puntualizo esto que él lo va a desarrollar? Porque, bueno, pues naturalmente tuvimos una reunión previo para lo de hoy, para platicar que estaban trabajando, yo tener los elementos para hacer lo que estoy haciendo, y me dice, voy a cerrar con el doctor Rafael Lucio, y yo voy a hablar, José Miguel, de una de las pandemias más viejas, por decirlo así, más antiguas, como lo es la lepra. Dice, y que ha sido analizada, estudiada desde la Biblia, pero me hizo un interesante, que ahorita lo vamos a escuchar, por Jack London, que esa parte yo de Jack London no la conocía, vaya, Flaubert, Stevenson, una gran cantidad de autores que Alberto nos va a guiar, teniendo como tema central esa pandemia, pero que también nos ilustra lo que decíamos hace un momento, que estos problemas de salud han acompañado al hombre y que tenemos que aprender pues a vivir y convivir con ellos orteguianamente, ¿no? Hablando en este tema. Así que Alberto, muchas gracias, bienvenido y adelante. Hola, ¿qué tal, José Miguel? Muy buenas tardes a todos los que están presentes. Les agradezco mucho su participación aquí, acompañándonos. Y bueno, como muy bien lo decía José Miguel, bueno, quiero agradecer además a todos los que han colaborado para que esto fuera posible, todos los amigos del Colegio de Veracruz. Y quiero comentarles que, como lo mencionaba José Miguel, pues las pandemias ha habido muchísimas, ¿no? Y la tuberculosis fue algo que impactó incluso muchos escritores del siglo XVIII, siglo XIX estuvieron con esos problemas. Pero bueno, el tema que yo voy a abordar es precisamente las enfermedades infecciosas que siempre fueron motivo de exclusión social al no contar con un tratamiento efectivo para su control. Y bueno, desde la antigüedad, la lepra, surgida probablemente en la India y llevada a Egipto en una de las expediciones de Alejandro Magno, como lo menciona el papiro Berlín de la época de Ramsés II, es una referencia de que esta enfermedad se dio 20 siglos antes de Cristo. El nombre de lepra se le debe al médico noruego Gerard Armeniur Jensen, quien descubrió el bacilo de Jensen,
en honor a él en 1874, por eso se llamaba la Microbacteria leprae. Los enfermos eran relegados, eran rechazados por sus familias, por las comunidades. Los leprosos eran obligados a utilizar campanas para avisar de su presencia y así alertar el riesgo que representaban a los ciudadanos. Las personas que tenían contacto con ellos se les consideraba hombres valientes que se arriesgaban para ayudarlos. Muestra de ello lo vemos en la Biblia, que cuenta un pasaje de Jesús cuando cura a un leproso. Pero los registros ya más en forma se iniciaron al descubrir las investigaciones en momias y esqueletos hace 2200 años. Pero bueno, quiero comentarles que la literatura universal está plagada de historias de enfermos y de médicos, de sanatorios, de hospitales, de lazaretos, de manicomios, historias de familias, de pueblos, de culturas abatidas por la peste, historias impregnadas de vulnerabilidad del ser humano ante todo tipo de enfermedades. Sus obras literarias abordan temas como la tuberculosis, el cólera, la lepra, tétanos y muchas otras que aparecen en versos, en metáforas, en capítulos de libros, desde la Biblia hasta las más recientes novedades. Muy pronto leeremos historias del confinamiento, ficciones y realidades del coronavirus. Nos espera una etapa donde las pandemias serán tema central de obras literarias. Esto es plenamente justificable, debido a que la literatura es una expresión de las vivencias y sentimientos ante los acontecimientos que nos suceden a cada uno. Forma parte de nuestro imaginario, ronda en nuestro pensamiento el temor al contagio, el sufrimiento y la muerte, algo que ha puesto en evidencia nuestra fragilidad. Vemos de cerca los casos asociados al dramatismo individual y nuestra incapacidad ante el destino inmediato. Y bueno, los autores, hay muchos autores que hablaron sobre esto, pero bueno, vamos a citar algunos de ellos. Un juglar francés de nombre Baudel, enferma de lepra en 1202, ingresa a un confinamiento, convalece desde este sitio, donde escribe poemas sobre sus nostalgias, la despedida de sus amigos, la despedida de la ciudad, inaugurando con ello un nuevo estilo poético llamado los adioses. En el siglo XVIII, el escritor francés Javier de Maistre y su obra El leproso de la ciudad de Aosta narra a un militar que pasea por la ciudad y encuentra a un leproso con el que entabla un diálogo, contando al enfermo sus sufrimientos, su soledad, recordando su juventud y refiriendo que lo único valioso para él es ver los Alpes desde la torre donde se encuentra recluido. Gustave Flaubert escribe un libro, bueno, este es un poco amplio, pero hicimos un resumen ahí muy extractado. Flaubert escribe un libro llamado Tres cuentos. Uno de ellos lleva por título La leyenda de San Julián el Hospitalario. Narra la vida de un sanguinario cazador que arrepentido se redime ante la vida ayudando a cruzar a los viajeros por un peligroso río. Uno de ellos, además, le da a un leproso, le ofrece bebida, le da comida y ante la inclemencia del tiempo le ofrece calor, sin saber que este leproso al que él ayudó era Jesucristo. Robert Louis Stevenson escribe El diablo de la botella. Ahí un hawaiano compra una botella que le concede deseos. Una vez cubiertos, debe venderla a un precio inferior al que la adquirió. Entonces, bueno, obviamente le pide todo lo posible a esta botella y se hace de una fortuna. Y como era el trato, la vende a un menor precio. Pero tiempo después, este protagonista adquiere lepra. Entonces busca desesperadamente la botella para resolver sus problemas de salud y logra encontrarla, pero no la puede recuperar, ya que su último comprador la adquirió en 1 centavo. Robert Louis Stevenson también escribió Los leprosos de Mokai. Jack London escribió en 1919 Colau el leproso. Ahí narra la vida de un líder de los leprosos
que se revelan ante lo injusto de la condición social y la inestabilidad de la gente ante esta situación. El francés Marcel Schott nos habla de las epidemias en el libro El Rey de la Máscara de Oro. Ahí relata la vida de una misteriosa corte donde toda la familia llevan de forma permanente una máscara. Un hombre le dice no conocer a su rey, ni este a su pueblo. Ante esto, el rey finalmente se quita la máscara, descubriendo ante todos y toda su corte que estaban con el problema de la lepra. El famoso y prolífico escritor Gabriel Miró publicó en 1902 apunta lo que ve y oye de forma realista, resalta la falta de comprensión y amor hacia ellos, su esfuerzo para ser empáticos con la sociedad y sus anhelos por sanar, pidiendo se construya un sanatorio, donde todos sean tratados. Y bueno, termino mi intervención con un libro escrito por su servidor, que lleva por título Dr. Rafael Lucio, una aproximación biográfica, donde abordo la vida y obra. Lo publiqué el 2 de septiembre para conmemorar los 200 años de su nacimiento, que se dio en la ciudad de Jalapa en 1819. El joven Rafael Lucio estudia en el Colegio Josefino Guadalupano, en lo que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. En este sitio, perdón, voy a tomar un poco de agua porque se reseca. En este sitio queda a la tutela del destacadísimo catedrático Fray Ignacio de Montante, quien reconoce la capacidad intelectual del joven Lucio y menciona en su aprovechamiento como eminente. Dice, si no adquirió mayores luces, fue porque mis conocimientos no se extendían a más. Conozco de sus talentos y disposiciones. Son susceptibles de lo sublime para las ciencias. Es premiado, terminando sus estudios, es premiado enviándolo de su lugar de residencia a la capital de la República en 1800. Ingresa al establecimiento de ciencias médicas, todavía no existía una carrera formalmente. Se llamaba así Establecimiento de Ciencias Médicas, fundado por un grupo de entusiastas doctores. Una vez iniciados sus estudios de medicina, obtiene el llamado primer premio, lo que hoy sería como el primer lugar por aprovechamiento. Así siguió obteniendo los primeros lugares en todas las asignaturas con las calificaciones máximas y alcanzando los primeros premios todos los años que cursó sus estudios, por su dedicación y, bueno, sobre todo por su sobresaliente inteligencia. Una anécdota digna de resaltar es que en 1841 participa en un concurso de oposición de medicina operatoria con dos eminentes médicos de la época, los doctores Francisco Ortega y Buenaventura Páez. Siendo Lucio aún un alumno de la institución, gana dicho concurso, renunciando a sus derechos o beneficios que pudiera tener, y un año después, en 1842, a la edad de 23 años, obtiene el título de médico tras sustentar brillantísimos exámenes. Esto le valió ser nombrado al año siguiente director del Hospital de San Lázaro, cargo que desempeñó con gran capacidad y dedicación durante 17 años. Ese hospital fue fundado por Hernán Cortés en 1528 en un terreno de su propiedad, dedicado a los lazarinos, así se les decía a los leprosos. En su primer momento, la institución tuvo una existencia efímera, ya que Nuño de Guzmán, para quedarse con el predio, lo mandó a demoler, pero afortunadamente 4 años después, en 1572, el médico español Pedro López refunda dicho hospital. Estos son los inicios de los registros de la lepra en México, que este hospital estuvo en funciones hasta 1862. Y bueno, ahí fue director el doctor Rafael Lucio, que se dedica en cuerpo y alma a lo que en su momento se llamó mal de San Lázaro, lo que hoy se conoce como lepra,
y se les llamaba a los enfermos lazaretos. Aquí hacemos un pequeño giro porque los Estados Unidos le declaran la guerra a nuestro país en 1846. Esta es parte de la vida del personaje que no quise dejar pasar. Estados Unidos le declaran la guerra a nuestro país en 1846. Los norteamericanos desembarcan en Veracruz el 9 de febrero de 1847, defendido por los heroicos veracruzanos, que son derrotados, y los invasores avanzan a la Ciudad de México. Después de varias batallas, los norteamericanos llegan al castillo de Chapultepec el 13 de septiembre, donde los cadetes defienden con heroísmo el castillo. La gente en la batalla, la gente que vivía cerca sale despavorida, y el doctor Rafael Lucio va contrario a donde huía la gente. Entonces cabalgaba en un caballo, se dice, los historiadores refieren que iba en un caballo famélico, suponemos ahí un caballo todo flaco, ¿no? Y bueno, iba rumbo a la zona de combate. La gente le pedía huir de la batalla, pero él llegó al frente para prestar sus servicios y auxiliar a los heridos. Cuando lo invadió la desesperanza, se retiró. Esto es una anécdota, ¿no? Lo que acabo de comentar. El doctor Lucio, pero es una anécdota importante en la vida del personaje y de la historia de nuestro país. El doctor Lucio, después de profundos estudios, publicó un manuscrito en 1851 sobre las consideraciones de la enfermedad respecto al origen, herencia y curabilidad, reimpreso en varias ocasiones. En 1889 se hizo una edición especial para la Exposición Universal de París. Se publicaron sus investigaciones y, bueno, circularon en varios países europeos principalmente. El doctor Lucio fue uno de los primeros investigadores sobre la lepra en el mundo. Sus conceptos terapéuticos y epidemiológicos se adelantaron a su época y continúan aún vigentes. Su aportación sobre la literatura médica fue fundamental para documentar lo que hasta ese momento era desconocido como tema en nuestro país, aportando a la ciencia y ofreciendo sus conocimientos médicos. Al clasificar las principales características y variaciones de la enfermedad. Este arduo trabajo lo combina con su cátedra de patología en la Escuela de Medicina desde 1845, cátedra que continuó impartiendo durante 36 años. En 1852 publicó Opúsculo sobre el mal de San Lázaro o elefantiasis de los griegos, en donde ofrece los resultados de su investigación en 40 enfermos de lepra, llamada lepra conchada o lepra lazarina, no descrita hasta entonces. Ante la minuciosa investigación, es reconocido por los investigadores franceses en 1864, donde describe la lepra manchada. Actualmente a esta lepra manchada se le conoce en todo el mundo como lepra de Lucio, en reconocimiento a su autor y por ende a la dermatología mexicana. Realiza 2 viajes a Europa en 1855 y 1868. Se especializa en los avances científicos para traerlos a nuestro país, principalmente de Francia. De ahí trae la canícula flexible para la traqueotomía, algunas técnicas para la extracción de la litiasis biliar y otras muchas aportaciones a la cirugía de nuestro país. En su tiempo libre se dedicaba a recorrer las obras, las iglesias y los museos para ver las obras pictóricas, apreciar y valorar la pintura mexicana desde el siglo XVI. Y bueno, tal fue ese interés que hizo un acercamiento para hacer un reconocimiento y valorar a los pintores mexicanos que eran tan sobresalientes como los vistos por él en Europa. Hurgó en iglesias, bodegas y todo lugar posible donde hubiese pinturas, muchas de ellas en grados de deterioro muy fuertes, ¿no? Esa minuciosa investigación
y clasificación lo llevó a que en 1863 publicara el primer libro de pintura en México, llamado Reseña Histórica de la Pintura Mexicana de los siglos XVI y XVII. El doctor Rafael Lucio transitó entre el Imperio y la República, atendió personalmente tanto al emperador Maximiliano como al presidente Benito Juárez. Llega Maximiliano a México el 28 de mayo de 1864. Lo acompañan 2 médicos austríacos y se incorporan dos médicos mexicanos para sus posibles enfermedades. Los doctores que se incorporan son Miguel Francisco Jiménez y el doctor Rafael Lucio Nájera. Su relación con el emperador Maximiliano fue de carácter profesional y administrativa en un inicio, posteriormente de forma amistosa. Perdón. El caso del presidente Juárez fue doloroso. El día de su muerte, un intenso dolor invadió su pecho. El corazón latía débilmente. Los médicos presentes tuvieron que aplacar y aplicar un remedio muy cruel, pero que se decía muy eficaz. Vertieron agua hirviendo sobre su pecho. El presidente reaccionó diciendo: «Me está usted quemando». El doctor Alvarado mencionó amablemente que era necesario. El violento hecho provocó una mejoría de 2 horas aproximadamente en Juárez. Lo repitieron, pero ya la vida había abandonado su cuerpo. No hubo respuesta. Los doctores Ignacio Alvarado, Gabino Barreda y Rafael Lucio fueron los firmantes del acta de defunción. Esto es un resumen muy extractado de esta pandemia que sufrimos y que, bueno, todavía la tenemos vigente. Hay muchos datos todavía que se quedan en el tintero, pero creo que es importante lo que se mencionó. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a ti, Alberto. La verdad, muy interesante lo del doctor Lucio, yo lo desconocía, esa parte, un personaje tan importante, jalapeño, nos haces conocer su recorrido, su historia, en un ambiente también desde la posición de médico como lo fue, ¿no? Bueno, pasamos a la parte de preguntas. Enrique Escalona pregunta si conocen algún libro, va para los 3, de literatura infantil que hable sobre la epidemia o pandemia. Bueno, yo en lo personal no conozco. Sí, no. Pero a lo mejor tú, Enrique, pudieras conocer algo de esto. Ok, sería cuestión de... Por cierto, un comentario antes de la otra pregunta. Hay personas que me están escribiendo que si lo que han disertado los 3 ponentes lo tienen en algún texto y si pudiéramos hacérselo llegar. Entonces, pues, los voy a comprometer a los ponentes para si nos pueden facilitar al correo de la institución, nos ponemos de acuerdo para hacerle llegar a los interesados, e incluso hasta donde sé, estas conferencias se están grabando, se comparten en la portal del Colegio de Veracruz, y ya lo veremos con las personas indicadas, y también se pueden agregar los textos que se han leído, porque indudablemente es un interesante estudio y muy concreto que nos puede servir hasta de guía para los que querramos conocer un poco más sobre esta temática relacionada con la literatura, ya sea a través del cuento, la novela, según los géneros que se vayan abarcando. Entonces, pues, en el caso de la pregunta de Enrique Escalona, pues la dejamos abierta, e incluso si alguien de los presentes conoce algún libro, lo pueden escribir en el chat para compartirlo con los demás. Juan Fernando hace un comentario. Muchas gracias, Juan Fernando. De eso se trata, de compartir lo que se va aprendiendo y invitar a especialistas en la materia. Y permítanme, Enrique Escalona sigue preguntando, ¿recuerdan algún autor mexicano que trate en su obra epidemia o pandemia, además de lo que mencionó el maestro Calderón? Lo que ya se ha dicho, ¿no? Los que son conocidos. Yo Sí, recuerdo hay varios autores que han hablado sobre esto. Por ejemplo, tenemos a Fernando del Paso en Palinuro de México.
Él nos habla acerca de uno de los personajes que quería ser doctor, su participación en la Segunda Guerra Mundial, su vida como médico, todo el conocimiento que vierte, toda la terminología médica que viene expuesta en el libro, y también habla de esas pandemias que sufrió la humanidad antes de la Segunda Guerra Mundial. Ok. Esto es lo que yo conozco acerca de otro de los autores, Premio Cervantes de Literatura. Claro, uno de los grandes maestros de la narrativa mundial, ¿no? Alguien escribe, dice, excelente charla, una pregunta para cualquiera de los ponentes, Asil, perdón, escribe esto, ¿algún poemario o poeta que se refiera al tema tratado? Sí, sí, yo decía que había un español, Sí. bueno, es que hay varios, pero principalmente los españoles, por aquí tenemos, déjame buscar aquí algo, Gabriel Miró, ay, se me olvida ahorita el nombre de, hay un poeta mexicano, un poeta mexicano que, bueno, les debo el nombre, se lo paso al colegio para que después lo puedan compartir. Él se inspira en el Cid Campeador, que también habla de las pandemias, y a partir de esto, él hace algunos poemas con relación al Cid y a las pandemias. Ok. Edgar, ¿hay alguien, por si pudieras un poco más, alguien que dice, me gustaría un poco más de La peste de Camus? Mira, La peste inicia con, bueno, la narra un doctor que se sabe, no, al principio no se sabe quién es el que la está narrando, porque lo hace a través de un diario. Entonces, toda esa narración acerca de la peste, conforme va pasando el tiempo, se va dando cuenta que es un doctor que se llama, se me fue el nombre, hoy se llama el doctor Bernard Rieux, y él es el que representa a la ciencia y sobre todo es ateo. Así es. Ok. Muy en la posición de Camus, precisamente, ¿no? En el pensamiento del gran escritor argelino, ¿no? Yo podría agregar un poquito, no me toca a mí como ponente, pero incluso los estudios que se han hecho sobre la peste, en el simbolismo habla de que precisamente, pues, que acababa de pasar la Segunda Guerra Mundial, terminar, Camus participó en la resistencia contra la invasión nazi a Francia, y que también es el simbolismo de la invasión nazi, esa es la peste, ¿no? Que rondaba lo que es esas regiones. Bueno, pues yo creo que es todo por ahora. Yo quiero concluir con esta reflexión. Estuve leyendo recientemente un libro de Schopenhauer, una colección de ensayos del gran filósofo, y él acuña el término eudomonología. ¿Y para qué lo acuña? Porque él lo define como la ciencia o el estudio para tratar de que tengamos una existencia feliz. Y dentro de todas las argumentaciones que señala en estos ensayos Schopenhauer, dice, ¿por qué somos muy infelices? Porque nos alejamos mucho de nosotros mismos, porque no nos confrontamos, porque no nos reflexionamos, porque no nos pensamos, porque estamos, e incluso la peste, Edgar, cuando empieza la peste, acuérdate que lo que hace Albert Camus es decir que Orán, la ciudad, es una ciudad materialista, preocupada excesivamente por el dinero, que no hay jardines en esa ciudad, que por lo tanto las estaciones del año no se pueden casi identificar. ¿Por qué? Porque es una ciudad gris, materialista. Bueno, pues toda esa crítica que tiene un doble sentido, un doble juego, dice Schopenhauer, un hombre, cuando está consigo mismo, cuando se acerca al arte, a la lectura, su soledad es sonora. Y un hombre que tenga que estar encerrado obligadamente por diversas circunstancias, en este caso una pandemia, jamás se aburrirá. Al contrario, podrá haber otro tipo de personas que anden en fiestas, viajes, todo lo que se podrían imaginar y seguirán estando solos.
Entonces yo les agradezco mucho a los ponentes, en nombre del rector, de su servidor. La verdad ha sido un extraordinario recorrido que nos invita a que cada quien desde sus autores preferidos, desde sus intereses, por supuesto que alguien mencionó, faltó Amor en los tiempos del cólera, de García Márquez, faltaron muchas obras clásicas. Yo en lo personal últimamente he estado, releí la de Muerte en Venecia, la de La peste de Camus, y es un buen momento en este confinamiento, en este encierro, de acercarnos a la literatura para conocer la literatura, el pensamiento de otra época, cómo enfrentaban esas sociedades estas circunstancias, y que será también como una guía que nos ayudará y que nos acompañará. Por ahora, muchísimas gracias a todos por su participación, a los ponentes, y que tengan muy buenas tardes. A cuidarse. Muchas gracias.